Bueno, bien, estamos aquí con la doctora Citlali Quecha Reina, es docente de la Universidad Nacional de México, la Universidad Autónoma, no, Nacional, Nacional Autónoma de México. Nacional Autónoma de México, las dos cosas, se me confunde con la UAM que es Autónoma Es autónoma Metropolitana. nomás. Bueno, para esta entrevista, para las Decidades, estamos muy contentos de poder entrevistarte. Así que arrancamos, si te parece. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, empezamos con una pregunta así clásica de qué fue lo que te interesó, ¿no? De empezar a trabajar con infancias. ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Cómo fue un poco esa llegada a la temática del estudio de las niñeces? Y también, ¿cuál pensás que es como la potencia, ¿no? De trabajar con niños y niñas. Claro. Fue una llegada paulatina. Sinceramente, no tenía entre mis inquietudes iniciales de mi formación como antropóloga, trabajar con niñas y niños. Era, o sea, en mi formación como profesional de la antropología fue un tema absolutamente invisibilizado, ¿sabes? Entonces, nunca más que a través de los textos de las teorías emanadas de la corriente de pensamiento de la cultura y personalidad, me acerqué a las niñas y los niños como sujetos de, pues, de interés antropológico. Y por lo tanto, sinceramente, estaba completamente ciega ante las realidades infantiles, hasta muy avanzada ya mi formación antropológica, fue justo hasta mis estudios de posgrado, imagínate ya muy tardíamente. Y casi podría decir que fue accidentalmente. Regresando de un periodo de campo muy extensivo, me di cuenta revisando mis notas, mis diarios de campo, perdón, que siempre hacía mención a ciertas niñas y niños con quienes empezaba yo a interactuar, porque yo me iba a espacios muy particulares para escribir el diario, porque la zona donde trabajo es muy calurosa. Entonces escribía mi diario junto a una laguna, ¿no? O en algunos potreros, como les llaman aquí, o más bien en la región de la Costa Chica, a unos corrales donde hay animalitos y entonces a la sombra de los árboles me iba a escribir el diario y se me acercaban muchos niños. Y entonces en esa interacción que para mí era irrelevante en ese momento, pues empezábamos a conversar, ellos me empezaban a explicar cosas de su cotidianidad, de sus pueblos, de su propia cultura, de su forma de ser, de sus expectativas. Y yo solamente lo consignaba en el diario. Y, insisto, no fue hasta mucho más adelante cuando revisé las notas que dije, aquí tengo mucha información que no consideré para problematizar adecuadamente la aproximación y las investigaciones que estaba desarrollando en su momento. Así que a partir de ese momento fue cuando dije, bueno, creo que sí amerita trabajar con todas estas opiniones. Y así fue como paulatinamente empecé a acercarme con pues niñas y niños, sobre todo niñas y niños afromexicanos, porque me parece que me permite conocer con mayor profundidad las complejidades en las interacciones sociales que se gestan justo en estas comunidades de origen afro en México. Por otro lado, también estas interacciones entre pares, los niños, así como con los adultos, me permite también conocer las dinámicas de reproducción de la cultura de estos pueblos. Me parece que ahí reside la potencia, Eva, en registrar los procesos de cambio cultural, por un lado, que se van dando por todas las transformaciones sociales, políticas, inclusive económicas, que inciden directamente en estos pueblos donde yo trabajo, pero también como es posible, gracias al acercamiento con las niñas y los niños, pues conocer cómo es la dinámica de internalización de pautas culturales, cómo se va construyendo una referencia de mundo, una explicación de la realidad muy particular. Me parece que esas son las potencialidades y, por supuesto, por añadidura, generar explicaciones en torno a la diversidad, ¿no? Sobre todo una diversidad que en países como el mío pues está también muy invisibilizada, ¿no? Que es la de las poblaciones de origen africano.
Así que en términos muy generales, esos son, digamos, algunos lineamientos que para mí han sido, pues, digamos, centrales para conocer el, las formas de vivir la realidad que tienen estos pequeños y por eso esas potencialidades le encuentro. Hermoso, qué lindo. ¿Y vos actualmente seguís investigando con niños afromexicanos ahí en la Costa Chica? Sí, es correcto. Empecé a trabajar con ellos a partir del año 2006 y desde entonces no he parado. Si bien hay muchos temas pues que han sido disímiles en mis aproximaciones, desde ese entonces he dado un papel protagónico a estos pequeños, analizando diversos fenómenos sociales. En primera instancia fue la migración, en particular la migración de retorno, vivencias en el contexto migratorio. Después me fui decantando para el estudio de la discriminación y el racismo, que también ha sido una temática en la que le he dedicado mucho tiempo en la vida y es muy sugerente conocer pues cuáles son las vivencias de discriminación y racismo que pueden llegar a tener estos niños y recientemente las experiencias religiosas y los distintos credos que profesan. Entonces sí, ha sido, a pesar de que también me he involucrado en otros proyectos colectivos que animan otras reflexiones, pues trato siempre de incluir la perspectiva de generación y de infancias y de niñas y niños en mis acercamientos. Me parece que ya no voy a salir de eso, justo porque veo mucha potencialidad heurística. Una de las apuestas sugerentes es pues justo el acercamiento relacional que tiene trabajar con los niños y las niñas y creo que eso nos dota a quienes trabajamos con niños en distintos contextos, pues de potencialidades analíticas para conocer con mucha profundidad y con un tejido muy fino pues eso, las realidades que nos toca registrar en tanto etnógrafas, en tanto antropólogas. Es que también es eso, ¿no? O sea, trabajar con niños y con niñas necesariamente implica trabajar con los adultos que están a su Por alrededor, entonces supuesto, no es únicamente el foco puesto en el niño y la niña, sino en su comunidad entera, ¿no? exacto, exacto. Y me parece que esa potencialidad que desde la antropología y en particular creo que la antropología latinoamericana hemos desarrollado ha tenido mucho éxito por todas las razones anteriormente esgrimidas, pero porque también te permite generar vasos comunicantes con otras aproximaciones, con otras teorías, con otras disciplinas, y por eso creo que también es muy enriquecedor el acercamiento analítico que hemos desarrollado en la investigación con infancias. Bien, y vos antes comentaste que uno de los temas que trabajaste con los niños, con este grupo de niños o con esta comunidad, tiene que ver con las desigualdades y con las discriminaciones raciales. Sí. Em, ¿Qué nos podés decir acerca de cómo ves, cómo pensás que las diferentes desigualdades, ya sea de raza, de género, de edad, de capacidad, de lugar del lugar en donde se vive, impactan en las formas de ser niño, por lo menos desde el lugar en donde vos estás investigando? Impacta muchísimo, porque lo cierto es que a pesar de que hay una visibilidad muy enunciativa sobre las poblaciones afrodescendientes, históricamente pues han tenido condiciones de vida altamente marginadas. Y eso deriva pues en un pues muy complejo proceso de desigualdad y consecución de derechos. Esa historicidad de por lo menos casi 400 años para el caso mexicano tiene sus secuelas, que por desgracia todavía se ven sumamente manifiestas. En particular, bueno, por un lado está, por supuesto, la condición de
pobreza y de desigualdad estructural que se vive cotidianamente en muchas de estas comunidades, en donde hay niveles de marginación social muy agudos, el acceso a la educación es complicado, sobre todo para las niñas, ¿no? Porque también se vinculan estas dinámicas pues con condiciones patriarcales de existencia que todavía están muy vigentes en estas comunidades afromexicanas, en donde se plantea todavía pues que las niñas no necesariamente ameritan siempre estudiar, en tanto van a ser madres, reproductoras de las familias, etcétera, y entonces hay, por lo tanto, pues otra condición de desigualdad de género ahí muy latente. Y no menos importante, pues es por supuesto las experiencias de discriminación y racismo que les atraviesan, ¿no? Es muy impresionante, sinceramente, no solamente por las afectaciones que puede tener en la construcción de la persona, que puedan llegar a generar estas niñas y estos niños, sino también porque, por desgracia, lo que he podido apreciar es cómo hay también patrones que se van reproduciendo entre los propios niños para discriminar, para racializar. Incluso recientemente, dada todo el escenario migratorio, es una cosa muy tremenda como también otra exclusión como puede ser la xenofobia está presente, porque también aquí en México tenemos estas prácticas de la migración de retorno por las expulsiones que se han dado en diferentes periodos históricos desde Estados Unidos de personas mexicanas. Entonces, bueno, están presentes como podemos apreciar entonces condiciones estructurales, pero también condiciones precipitantes que hacen pues que los escenarios de pronto no parezcan tan halagüeños, ¿sabes? Pero por otro lado, también cierto es que hay una muy creciente agenda antirracista, no solamente de parte de la Academia Mexicana, sino también de algunas instituciones que pues tienen una participación activa y una incidencia directa entre este sector poblacional. Y qué decir también de cómo desde las propias organizaciones de la sociedad civil afromexicanas se ha incorporado esta agenda. Y entonces se van trazando como caminos que en algunos momentos se pueden llegar a intersectar. Es decir, hay un cúmulo de políticas institucionales que buscan, por ejemplo, incentivar políticas de acción afirmativa para personas afromexicanas, para becar a las niñas, para dotar de un margen mínimo, un piso mínimo que garantice pues un acceso mínimo de derechos, por un lado. Y por otro también la socialización de la reivindicación identitaria en los últimos años ha sido muy importante para tratar de matizar estas condiciones de vivencia de racismo cotidiano a la que están pues siempre enfrentándose estos pequeños. Entonces, el hecho de ver a la cultura propia, digamos, como un elemento de vitalidad y de diversidad de cual es digno enorgullecerse, hace también que algunas jóvenes generaciones tengan ya un distanciamiento con prácticas y por lo menos enunciaciones racistas, discriminatorias. Pero digamos, son pasitos recientemente construidos, sobre todo porque, insisto, ha sido una población pues sumamente invisibilizada de la narrativa nacional. Y, por supuesto, durante muchos años, como en muchos países latinoamericanos, se pensaba que en México no hay racismo porque no había población afro. Y entonces, de pronto, visibilizarla y hablar de los niños, hablar de las niñas, hablar de las mujeres de origen afro, pues eso visibiliza entonces estas cuestiones de desigualdad que están muy latentes, pero también, insisto, hay un halo de esperanza, si lo queremos llamar así, en torno al papel, insisto, protagónico que van adquiriendo las organizaciones de la sociedad civil con su socialización, información y sensibilización a las jóvenes generaciones en torno al orgullo por lo propio, a ciertas instituciones también del Estado mexicano que de una u otra manera también han desarrollado políticas públicas y también me parece que es importante consignar la trascendencia de la legislación en la materia. En México también hasta muy recientemente se reconoce a los niños como sujeto de derecho.
No tuvimos sino hasta el año 2014, imagínate. Apenas en el año 2014 una ley general sobre los derechos de los niños en este país, ¿no? Y ha sido, digamos, en algunos momentos más visible que otra la trascendencia de esta ley, a veces letra muerta, se han constituido también algunos espacios de reflexión en torno a cómo visibilizar a las infancias mexicanas, pero también es todo un reto. El adultocentrismo sigue muy presente y entonces eso coadyuva de manera permanente a seguir, digamos, un ejercicio de continuidad en las desigualdades, ¿no? Entonces parece como una espiral. Pero insisto, hay algunas experiencias que permiten, pues, registrar algunos esfuerzos de resiliencia ante estas coyunturas, ¿no? Pero no es sencillo. No, me imagino que no. Me salen dos preguntas a partir de esto que comentás. La primera es si capaz la experiencia acumulada en términos de representación de las poblaciones indígenas mexicanas, que me imagino que sí tiene como mucho más peso, mucha más espesura histórica, sirve de algo o funciona un poco como faro de camino, ¿no? Para poder ver de qué forma empezar a también poder echar luz, digamos, sobre otras poblaciones. Y Sí, la segunda es si en esta legislación que vos traes de los derechos de los niños o de pensar a los niños como sujetos de derecho en el Estado mexicano, se le da peso a la participación de los niños como un derecho que tienen. sí. En torno a la primera, sí, efectivamente tiene un peso sustantivo el movimiento indígena nacional como un referente que ha otorgado también a las poblaciones afrodescendientes algunos lineamientos por los cuales trazar su propia trayectoria política, ¿no? Eso por un lado, pero también lo cierto es que hay también, digamos, algunos intercambios con otras experiencias de movilizaciones de base afro gracias a las redes sociales, que eso también es una particularidad de nuestro tiempo, ¿no? Como sabemos en toda la genealogía del movimiento indígena, incluso a escala continental, los movimientos tuvieron pues una articulación paulatina a través pues de formas quizá podríamos llamarlas más tradicionales organizativas, asambleas sobre todo, ¿no? Reuniones periódicas, foros, participación en determinados ámbitos legislativos o jurisdiccionales, etcétera. Y con el movimiento afromexicano me parece que sí se retoman estas aproximaciones, estas experiencias previas, pero pues insisto, gracias a pues este tipo de insumos, que son las tecnologías de la información y la comunicación contemporáneas, se nutre también y se dan a conocer tanto convergencias como tópicos diferenciales que pueden tener en sus móviles de lucha. Por ejemplo, los afromexicanos a escala continental, incluso planetaria, tienen la visibilidad estadística y el racismo como su eje estructurante de acción política. Pero de ahí, digamos, todas las aproximaciones regionales también, pues generan móviles de lucha muy particulares para resarcir, pues, digamos, ciertos procesos que inciden en localidades muy puntuales. Entonces, claro, estas aproximaciones son fundamentales. Y también es importante consignar el protagonismo que ha adquirido en los últimos años el movimiento feminista y en particular la participación activa de las mujeres en las comunidades afro. Y entonces ellas son quienes articulan de una manera mucho más nutrida una agenda distinta respecto a la que se tenía en los años 90, por ejemplo. Otrora era impensable hablar en espacios que son muy estratégicos como los encuentros de pueblos negros, de una mesa que articula las diversidades generacionales, etarias, de la diversidad sexual. Y estos elementos son enriquecidos también por incorporar la agenda de los cuidados, tema también otrora impensable, ¿no? En el campo político afromexicano.
Y por supuesto, hablar de cuidado supone también integrar la variable de la crianza. Y entonces todos estos elementos hacen que también las niñas y los niños se visibilicen, por tanto, en este escenario político. Así que me parece que estos son, digamos, algunos elementos que nos ayudan a entender cómo se va paulatinamente haciendo visible la presencia no solamente de los afromexicanos, sino de su sectorización, ¿no? Por edad, por género, etcétera. Eso por un lado. Y en materia de leyes se reconoce la participación, pero todavía es muy incipiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros aquí el Instituto Nacional Electoral que hace un ejercicio muy interesante que es la, perdón, consulta infantil y juvenil que se hace cada periodo, cada 2 años, ¿no? Para conocer las opiniones de los niños. Y es, digamos, el ejemplo más paradigmático de registro de participación que se tiene, para que te des una idea. O sea, es eso y no más, porque el adultocentrismo sigue presente en todas, pues en todo el régimen institucional mexicano, por desgracia. Tenemos un sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes que nace también en la coyuntura de la puesta en marcha de la ley en 2014, pero también pues tiene muy pocos alcances, cada vez menor presupuesto, incluso se quería en algún momento tratar pues de no sé, de dejar de que pusiera en marcha algunos de sus lineamientos institucionales, ¿no? Incluso reformar las leyes para que esta instancia pasara a una institución que es el DIF, ¿no? Que es el sistema DIF, es el sistema que articula la noción de familia, imagínate, ¿no? Hubo algunos esfuerzos hasta muy recientes porque el CIPINA pasara a el DIF, o sea, o sea, los niños y las niñas tienen que estar en la familia, con eso quiero referirte, ¿no? Para que te des una idea de cómo está todavía, pues, muy invisibilizada la agenda de infancia. O sea, tenemos algunos avances sustantivos, porque eso sí, en este país todas las leyes se firman, todos los convenios se ratifican, pero cuando se trata de, pues, de bajarlos y sobre todo cuando el sujeto primordial es la infancia, hay muchas trabas porque el adultocentrismo sigue muy presente, por desgracia. Sin embargo, también lo cierto es que a través de este tipo de experiencias de la consulta, hay también muchos premios que, por ejemplo, el premio hay uno muy lindo que se llama El Niño y la Mar, ¿no? Que también se impulsa desde el Estado mexicano y entonces se pide a los niños que dibujen niños que pueden vivir en las costas, sobre todo, que eso es una particularidad de ese premio. Pues eso se ponen a concurso los dibujos, las narrativas, y entonces eso de pronto hace que aparezcan, a ver si quieres como destellos. Las voces infantiles, también cuando se dan a conocer los resultados de la consulta infantil y juvenil, tiene mucha resonancia. Pero también es muy interesante cómo eh, también es importante que personas que tienen la sensibilidad suficiente y una agenda de infancia lleguen a puestos de decisión. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Ciudad de México la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Actualmente lo protagoniza la doctora Nacheli Ramírez. Nacheli Ramírez es una activista por los derechos de la niñez desde hace muchos años. Y desde la Comisión de los Derechos Humanos ha generado e instrumentalizado no solamente la posibilidad de participación infantil, sino documentos diversos, acciones diversas en su marco de alcance, por supuesto, en torno a las niñas y los niños. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia reciente, la comisión hicieron un documento muy interesante que se llamó Infancias Encerradas. Y justo allí, a través de una metodología muy particular, se reflejan las opiniones, los dibujos de las niñas y los niños que en esa coyuntura participaron activamente en este instrumento y nos dan pues también un escenario que a veces desconocemos, ¿no? Y fue muy revelador tener esa posibilidad de acercamiento, ¿no? Entonces, bueno, digamos, hay algunas personas que dentro de sus márgenes de operación y con un bagaje propio de
por los derechos a favor de las infancias, pues coadyuvan de una u otra manera a seguir visibilizándolos en la narrativa nacional. Hermoso, qué lindo. Em, bueno, bien. Y en relación a esto que decías de que en los últimos años había habido muchas instituciones, tanto de la sociedad civil como del Estado mexicano, eh, un poco para empezar a militar con las comunidades afromexicanas. Te quería preguntar, ya que vos también, además de investigadora, sos docente de la UNAM, si la universidad tiene algún tipo de política, algún tipo de acercamiento a este tipo de comunidades. Acá en Argentina hay como bastante militancia de lo que es la extensión universitaria, si allá también es una línea de interés de la universidad, todo lo que es la extensión, y si eso había tenido algún impacto en la investigación con niños o incluso en las vidas, ¿no? De los niños con los que la universidad trabaja, si es que trabaja con niñeces. Todavía son esfuerzos muy iniciales, muy incipientes. Lo único que tenemos en esta universidad es un sistema de becas para estudiantes indígenas y afromexicanos, que ese fue un añadido muy reciente, que pues eso, se dota de una administración mensual a jóvenes que se transcriban y que estén pues cursando alguna de las carreras que se imparten en esta universidad y ya. Lo que hay son más bien esfuerzos un poco más de cuerpos colegiados y de investigadoras e investigadores a título personal, ¿no? Quienes han desarrollado seminarios, espacios de reflexión colectiva, en donde ahí sí hay una incidencia muy directa en torno a pues participar con las organizaciones, las comunidades en la consecución de ciertas metas. Pues yo misma he participado en estos mismos, ¿no? Entonces, pero digamos, una directriz institucional que emane de la rectoría como tal o de vinculación, del área de vinculación, no, no la tenemos. Son más bien, insisto, algunos investigadores que han trazado pues este tipo de espacios y que por cierto han sido muy exitosos. Uno de los ejemplos, digamos, más importantes fue el seminario Afroindoamérica, que impulsó desde hace varios años, ya varias décadas, nuestro colega Jesús Serna Moreno, quien fue uno de los pioneros también en estudiar a las poblaciones de origen africano, con una perspectiva muy latinoamericanista. En su seminario participamos todos aquellos que nos dedicamos a estos temas, siempre. Entonces, y se ha consolidado como un espacio que deriva en congresos, en foros donde debatimos de una manera muy directa, que asistimos también a los eventos a los que nos convocan las comunidades. Está también el programa universitario sobre la diversidad cultural y la interculturalidad, también de esta universidad, que justo es la que tiene este sistema de becas y que también tiene un eje de investigación que ellos denominan Afroamérica de tercera raíz, ¿no? En el posgrado en antropología, yo he tenido la posibilidad de conformar una línea de investigación sobre poblaciones afrodescendientes, en donde es pues, un espacio de formación, de socialización, en donde pues eso, trabajamos temáticas relacionadas con la diáspora afro en México. Y por supuesto que esto más adelante pues deriva en acciones muy concretas que beneficien a las sociedades, ¿no? A las comunidades en particular, sobre todo porque una cosa que tiene el movimiento político afromexicano es que hemos tejido unas alianzas, unas sinergias ahí muy interesantes, el sector académico con ellos. Entonces, siempre una colega dice que hay algunos colegas que ya hemos sido patrimonializados por los afro-mexicanos, ¿no? Porque luego ya ni nos preguntan ni nos anotan ahí para ser ponentes. Y de pronto es
muy peculiar, ¿no? Y bueno, esto, insisto, tiene su correlato para visibilizar, por ejemplo, las niñas y los niños, pero con la agenda de infancias, ahí sí ha sido como un poco diferente, ¿sabes? Desde esta universidad, pues hay también colegas, sobre todo historiadoras muy importantes como Susana Sosensky, que está adscrita al Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad, que ha dado pues una visibilidad mayúscula a a la investigación histórica de niñas y niños, sobre todo del México revolucionario, ¿no? Sus aproximaciones han sido fundamentales y es una generadora de espacios muy importantes. También desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el tema de infancias está muy vigente, sobre todo porque también la actual directora, la doctora Mónica González Contró, es una especialista de primer orden en materia de derechos de niñas y niños, ella desde la perspectiva jurídica, ¿no? Y entonces abre espacios muy importantes de reflexión que considera pues, la variable de infancias, ¿no? Y pues los espacios de socialización que nosotras también tenemos la posibilidad de activar y participar, pero insisto, Eve, más que un esfuerzo meramente institucional, son como más esfuerzos horizontales que desde distintos enfoques académicos hemos desarrollado quienes estamos interesados en la materia. Claro, perfecto. Y vos antes mencionabas el posgrado de antropología. Y en relación a eso te quería preguntar, una pregunta bien antropológica, ¿cuáles pensarías que son las características de hacer antropología con niños, de hacer etnografía con niños? Si vos justo al principio, al inicio de la entrevista contabas que empezaste haciendo etnografía con adultos y después Sí, aparecieron los niños en el campo, sí. que es como una forma muy linda de mirar cómo a veces el campo nos obliga a ver algunas cosas que no estábamos viendo. Si pensás que es distinto, capaz trabajar con niños que trabajar con adultos, por qué sí, por qué no, ¿cómo es hacer etnografía con niños para vos? Sí, no necesariamente, no creo que haya diferencias sustantivas, pero sí algunos matices que hay que cuidar. Por ejemplo, el consentimiento libre, previo e informado es una práctica que siempre debemos nosotros garantizar con quienes despleguemos nuestras investigaciones. Sin embargo, justo por muchas veces ser niños, pues están todavía bajo la tutela de los adultos, ahí también amerita otra aproximación y otro tipo de permisos, ¿no? Que quizá es una distinción muy de bote pronto que me viene a la cabeza, ¿no? Eh, Porque justo como yo ingresé, digamos, a este campo de estudios sin conocer necesariamente muchas de las herramientas heurísticas y metodológicas para trabajar con ellos, pues dije, no, pues es exactamente lo mismo. Y el prurito de los permisos fue, o sea, me sucedió, ¿no? Incluso mi primera aproximación para trabajar con ellos se vio pues muy entrampada en procesos administrativos cuando quise trabajar en la escuela, por ejemplo, ¿no? Cosa que si yo hubiera llegado a decir que mi interés era pues entrevistar solamente a los docentes, a lo mejor no habría existido tanto problema, ¿no? Pero como meritaba estar con ellos, hablar con ellos, participar de algunas actividades de los pequeños, bueno, eso me hizo perder casi un mes en permisos. Entonces fue una cosa muy impresionante. Digo que al final también fue un insumo etnográfico porque me ayudó a entender la jerarquía de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? No obstante, ese es quizá un elemento fundamental, ¿no? El primer acercamiento y los permisos para trabajar con ellos. Yo creo que eso sí es importante, pero también la cosa de presentarles, explicarles con mucha claridad qué vamos a hacer, ¿no? Eso también me parece pues un reto, ha sido un reto porque no necesariamente todos entienden o tienen claro para qué o como por qué y entonces, pues nada, clarificar ideas siempre implica pues otro ejercicio, incluso epistémico para nosotros, para saber exactamente cómo dar a entender
cuál es el objetivo de que nosotros tengamos interés en estar ahí con ellos, ¿no? Yo lo referenciaba cuando hice mi investigación con niñas y niños, la inicial, ¿no? Que fue en el contexto de una comunidad que se llama Corralero, en la costa de Oaxaca, en donde los niños al principio pensaban que yo era una robachicos. Y yo no me enteré hasta mucho después, ¿sabes? Yo pensé que por tener los permisos, por tener las autorizaciones administrativas y todo ese asunto, pues ya estaba todo listo. Entonces, un día ya como hacia las últimas semanas de la temporada de campo, hicimos algunos dibujitos, unos cuentos. Yo me los traje a Ciudad de México, los escaneé, los analicé y regresé a mi siguiente temporada y se los regresé. Y cuando les iba regresando los dibujos, eh, no sé, ponían un nombre distinto. No sé, como si tú en lugar de poner tu nombre Eve Montenegro pusieras Itlali Quecha, pero cuando yo dijera tu nombre pasara otro niño, en fin. Entonces les pregunté por qué hicieron eso y entonces los niños me dijeron, pues por seguridad, porque nos dijeron, pues como la veíamos nada más ahí y que va de un lado a otro, una mochilita sin entender muy bien por qué, pensamos que era una roba, chicos. No, bueno, para mí fue una cosa muy sorprendente. Primero porque me permitió entender qué es la capacidad de agencia, la toma de decisiones colectivas, ¿no? O sea, porque claro, yo me pude haber quedado con la idea de que, pues ciertamente eran los autores de los dibujos eran pues las personas que consignaban su rúbrica y su nombre allí en el papel, pero no. Entonces, esos elementos creo que son importantes, ¿no? Son distinciones, si quieres, muy sutiles, pero que sí generan un distanciamiento, ¿no? Pero eso no quiere decir que no podamos tener conversaciones. Yo he tenido quizás de las conversaciones más profundas con niñas en particular, ¿no? Que me comparten, pues eso, lo que ellas configuran como su devenir, sus preocupaciones, incluso familiares, por la manera en la cual internalizan los roles de género, en fin. Entonces, creo que hay matices, pero la rigurosidad etnográfica me parece que no se pierde y que más bien al contrario, se potencializa cuando trabajamos con ellas y con ellos. Qué lindo, qué linda, o sea, qué linda experiencia de campo y qué lindo también cuando el campo te sorprende así, ¿no? Que cuando de repente Claro. aparece un elemento de verdad que uno no se espera. Eh, qué lindo. Y bueno, un poco para ir cerrando, para ir terminando, preguntarte, no sé, por dónde anda tu interés, tus curiosidades etnográficas hoy en día, qué temas te interesaría, estás pensando en trabajar con niños y niñas próximamente. Eh, Me eso, como encantaría regresar a revisar con mucho más detalle el fenómeno migratorio. Ahora quizá yéndome yo a Estados Unidos y ver cómo es esa configuración ya de comunidades pues de afromexicanos que viven allá. Es un proceso que inició en los 90, la migración de afromexicanos hacia distintos lugares de la Unión Americana. Y yo solo he analizado las incidencias de la migración de retorno, la migración nacional, ¿no? La que se da al interior tanto de los estados de la República como las interregionales. Pero sí me apetece dar registro de lo que ahora se ha constituido ya como la vida transnacional de las comunidades afro, ¿no? Que pues es mucho más documentada en poblaciones indígenas, que ahí sí hay una vastísima producción antropológica en la materia, pero con afromexicanos no, y mucho menos con niños, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí se me antoja muchísimo, pero también tiene que ver con el fenómeno migratorio por la presencia misma, pues de estos niños que ya se han quedado en México y que no han podido justamente llegar a Estados Unidos y ahora pues ya habitan en distintos lugares de la República, tanto aquí en el Valle de México, como sobre todo en la franja norte y la franja fronteriza sur, pues no estaría mal tampoco tener un acercamiento
con esas otras infancias que sí que son una alteridad respecto a las infancias afromexicanas con quienes yo he trabajado. Son niños de estas denominadas migraciones extracontinentales o haitianos que ya se tienen que quedar aquí y que enfrentan pues también un montón de problemáticas, ¿no? En tanto niños, en tanto extranjeros, y donde también están pues muy presentes otras problemáticas emergentes. Entonces eso básicamente me encantaría regresar a estas temáticas una vez que concluya los proyectos que tengo en ciernes. Interesantísimo, muy, muy, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista preciosa. Muchísimas Al gracias. contrario, no, pues al contrario, gracias a ustedes.